Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso introductorio Cómo ser docente accesible en el aula. En este curso introductorio vas a aprender sobre cuáles son los ajustes razonables y las medidas muy concretas que podemos llevar a cabo dentro del aula cuando tenemos un alumnado que se encuentra en condición de discapacidad auditiva, visual, motriz, psicosocial y personas neurodivergentes. Este curso tiene como objetivo introducir al personal docente, al personal académico, en cómo se puede implementar ajustes razonables y otra serie de medidas dentro de la misma aula para que ésta pueda llegar a ser incluyente y accesible para la diversidad de alumnado que tenemos actualmente en la universidad. Las exposiciones que forman parte de este curso han sido elaboradas por alumnos, alumnas, exalumnos o exalumnas de esta misma casa de estudios que tienen ellas y ellos mismos la experiencia de la discapacidad y que al mismo tiempo han experimentado los espacios de docencia, es decir, son personas que ellos mismos, ellas mismas, van a orientarnos respecto de cuáles son los ajustes razonables y los mecanismos de accesibilidad que podemos implementar en una universidad pública con las condiciones y con los medios de los que disponemos. Invitamos a todo el personal académico de la UAM a que pueda acercarse a este curso, que respondamos desde nuestra docencia a los retos y a los desafíos y a las condiciones que estamos viendo hoy en día en nuestra universidad y en la sociedad, y que de esta manera contribuyamos a la inclusión y a la accesibilidad en todos estos espacios. Mi nombre es Alejandro Cerda García, soy profesor investigador en la UAM Xochimilco y actualmente coordino el proyecto académico interdisciplinario Universidad Incluyente y Accesible. Los esperamos. Hola, soy Yeshua González Velázquez, tengo 24 años y soy egresado de la licenciatura en Política y Gestión Social aquí en UAM Xochimilco. Soy una persona con discapacidad motriz, usuaria en silla de ruedas, y estamos aquí para platicar acerca de un aula más accesible e incluyente. Si tu profesor o profesora tienes en tu grupo a una persona con discapacidad motriz, es indispensable identificar que no todas las discapacidades motrices tienen el mismo grado de movilidad. Por eso es importante entablar un diálogo previo al inicio de clases o durante la primera semana para conocer los ajustes que deberán hacer para lograr un aula incluyente y accesible durante todo el trimestre. La clave se encuentra en preguntar si podemos ayudar en algo y qué es lo que se requiere para que el aula sea más inclusiva y accesible para el estudiante. En mi caso, una persona usuaria de silla de ruedas, es importante que el aula se encuentre despejada de los pasillos para poder transitar libremente. Cuando quiero participar, es necesario que se ajuste la altura del pizarrón para poderlo hacerlo en igualdad de condiciones con mis compañeras y compañeros. Te pongo un ejemplo práctico. En mi caso, cuando tomaba clases en esta universidad y al desplazarme en una silla de ruedas, requería que los edificios en donde yo tomara clases estuvieran conectados entre pasillos de manera accesible o que entre estos edificios hubiera un elevador para poder acceder a cualquier piso en el cual tuviera que tomar clases. En caso de que no hubiera algún edificio con elevador o no estuviera conectado con otro que tuviera elevador, era necesario solicitar un salón en planta baja para no tener ningún inconveniente en acceder a mi aula de clases. Otro de los requerimientos que en mi caso era importante era tener un lugar cercano al pizarrón y también que coincidiera con estar cercano a la salida más próxima al salón de clases. Esto con el afán de tener la seguridad hacia mi persona y también hacia mis compañeros de poder desplazarme libremente y poder
atender el contenido de la clase que el profesor o profesora impartiera durante ese día. En el caso de las emergencias, es importante tener estos espacios cerca de las puertas o de las salidas para poder tener un mayor margen de maniobra y también lograr que mis compañeros y compañeras puedan tener una movilidad, así como yo, libre y segura. Es importante que tú como estudiante externes a tu profesor o profesora, en caso de ser requerido, que se adapten y flexibilicen las formas de evaluación, así como también los tiempos de clase. En caso de ser necesario, tu profesor o profesora deberá tomar en consideración tu grado de motricidad y también las formas en las cuales puedes acceder a estos contenidos, y también a la hora de realizar las evaluaciones deberá de ser tomado en cuenta para ajustar los horarios y las formas en que se aplica la evaluación, ya sea de manera física o, si lo necesitas, de manera virtual. Si tu estudiante te comenta que vive lejos o tiene alguna complicación extra para llegar al salón de clases, flexibiliza tus horarios de acuerdo a lo que sea que necesite. También los horarios de salida pueden influir en su desplazamiento y una movilidad segura y adecuada. Si tu estudiante requiere algún ajuste razonable, puedes venir aquí al espacio de encuentro de Universidad Incluyente y Accesible y te apoyarán y orientarán con lo que sea que necesites. Es tarea de todas y todos, de tu profesor, tu profesora, de tus compañeros y compañeras, así como tuya, crear un ambiente sano, inclusivo y accesible para que durante todo tu trimestre puedas acceder a los contenidos que la UAM tiene preparados para ti. Hola comunidad UAM, yo soy Enore García, egresada de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica. Tengo discapacidad auditiva. Hola, yo soy Lisbeth Escutia, egresada de la Maestría de Rehabilitación Neurológica y también tengo discapacidad auditiva. Usted, profesor, si tiene algún alumno con discapacidad auditiva, eso es lo que debe de saber. Y considerar. Algunos utilizan auxiliares auditivos o implante coclear. Otros no utilizan ningún tipo de tecnología auditiva. Algunos sordos son oralizados y utilizan su lenguaje oral, y otros escriben y enseñan al mismo tiempo, son considerados bilingües. Hay ocasiones en que los compañeros oyentes no saben cómo tratar a su compañero con discapacidad auditiva. Entonces tú como profesor debes de acercarte para poder crear un ambiente de respeto, integración y equidad. También es importante que permitas a los alumnos que tienen una discapacidad auditiva, ya sea tomar fotografías o grabar pequeños videos para poder repasar información más adelante, ya que al no poder escuchar completamente bien, nos perdemos algunas de las informaciones que vemos en las clases. Puede suceder que un alumno sordo venga acompañado con su intérprete. Es muy importante conceder el acceso, porque así ya no se puede perder información. Si tú vas a tener una conferencia, es importante que si es un alumno que utiliza lengua de señas mexicana, pueda estar un intérprete en esa conferencia. Si vas a utilizar material audiovisual, que esté subtitulado, de preferencia para que no podamos perder ninguna información. Al finalizar las clases, es importante acercar al alumno con discapacidad auditiva para poder resolver todas sus dudas y todo lo que se requiere. Es importante que la información que escribas en el pizarrón sea concreta e informativa, o en su caso que utilices diapositivas para tener un apoyo visual que pueda ayudar a estos alumnos con una discapacidad auditiva. Es muy importante que al finalizar las clases acercar al alumno con discapacidad auditiva para poder resolver todas sus dudas, proyectos y temas y todo lo que se requiera. Y es importante que toda la información que se vea en clase la escribas en el pizarrón de manera concreta, o en su caso utilizar diapositivas para tener una ayuda visual que nos ayude a comprender mejor las clases. Si usted tiene un material audiovisual y necesita poner subtítulos, acérquenos aquí a nosotros a programa Universidad Incluyente y Accesible para que podamos llevarlo a cabo y ponernos con anticipación. Si tú tienes un alumno con una discapacidad auditiva que requiere ajustes específicos,
que se acerque aquí al espacio de encuentro de Universidad Incluyente y Accesible para que lo podamos orientar y apoyarlo. Mi nombre es Mauricio Ugalde, soy estudiante de la licenciatura en Psicología de la UAM Xochimilco. Entré en el periodo 21O. Profesor o profesores, personal académico de la universidad, lo único que tienes que saber en el aspecto de que tengas un adulto maduro o mayor, una persona de más de 40 años en adelante. En algunos casos requiere, aunque pareciera contradictorio, un poco de más paciencia o tolerancia, y que dicho adulto no viene aquí a competir de ninguna manera, ni académica ni profesionalmente contigo, sino a profesores de la UAM Xochimilco. Puntos a considerar con una persona adulto mayor sería algo que un tema muy importante en la carrera de psicología es la subjetividad, y creo que ahí está la clave, entender el punto de vista del otro. A veces las personas que somos adultos mayores nos criamos en otro momento histórico, y muchas personas adultos mayores no renuncian a su historia, porque renunciar a tu historia es renunciar a ti mismo. Entender que el adulto mayor viene de otro siglo, viene del siglo XX, no nació en el siglo XXI, y tiene los conceptos y las instrucciones y la educación, la formación del siglo pasado, y en eso se basa la subjetividad, en entender al otro. El otro tiene otra visión de ser, fue formado en otro campo. Entonces, ¿qué es el maestro? Entender que el adulto mayor no tiene la concepción de los jóvenes, fue creado en otro siglo, y no ha renunciado a eso. ¿Por qué? Porque renunciar a eso es renunciar a su identidad, y tú puedes renunciar a todo menos a ti mismo. ¿Cómo dirigirse a una persona adulta? El profesorado o el personal académico de la universidad a una persona que es de su generación. Creo que una persona que es de tu generación sabe perfectamente cómo debes dirigirte a ella. Siempre me refiero a los titulares por su título académico. Nunca le digo Maillet, nunca le digo Eliud, aunque se enoja que le diga doctor Eliud, le digo doctor Eliud, no le digo Eliud, porque no es mi igual. Él es el titular de la UEA, el titular de la unidad de enseñanza-aprendizaje, y entonces le digo doctor. Doctora Faletti, doctora Maillet, no es mi igual. Y entonces, ¿cómo se deben dirigir a mí? Como lo que son, la autoridad. Ellos me pueden tutear, porque yo soy un alumno, y él es el titular. A mi modo de ver, desde la educación que yo recibí. Una vez más, es la cuestión subjetiva. Yo no recibí esa educación, yo soy de otro siglo, yo no lo veo así. Bueno, desde mi punto de vista, así lo veo yo. Y así es como me comporto. Por cómo pienso, es como actúo. Y entonces esa sería la recomendación. Algo que tendría que decir, sobre todo al personal docente, cuando tienen a un adulto enfrente, es que ese adulto que está en una carrera, en la licenciatura que sea, no está compitiendo con él a nivel personal. Puede ser que esa persona tenga experiencia, dependiendo la edad que tiene, en diferentes campos, pero no es una competencia o un nivel de me voy, porque sí me lo llegaron a decir, yo ya tuve alumnos como tú y les tuve que dar una lección. Yo no vengo a dar lecciones ni a recibirlas. Vengo a estudiar una licenciatura y nada más. Entonces le diría a los profesores que los adultos que venimos, pues estamos en otro plan, pero no estamos en un plan de competencia, ni académica ni profesional. Por último, quisiera hacer una invitación abierta a todas las personas que laboran, trabajan, estudian aquí, a este espacio de encuentro, Universidad Incluyente y Accesible, donde puedes encontrar una escucha atenta, poder hablar de algo que te importe o que en algún momento dado sientas de que te está molestando.
Hola, soy Jaciel de Ciudad de México. Soy egresado de la UAM Xochimilco, de la carrera de Sociología. Actualmente tengo 32 años y soy un hombre trans. Mis pronombres son él. Personal docente. Estos son los puntos que tienes que conocer en caso de tener un alumno, alumna o alumne parte de la comunidad de la diversidad de género, con la finalidad de hacer una universidad accesible e incluyente. Profesor o profesora, tienes que saber que la diversidad de género puede estar presente en las aulas. Es por eso que es importante que conozcas los pronombres de tus alumnos, porque no siempre es evidente el cambio de género. La diversidad puede estar en cualquier lado. Y es importante que tú la conozcas y que respetes a tus alumnos y que hagas un espacio respetuoso. De esta manera te quiero comunicar también que nosotros no queremos un trato especial o distinto. Simplemente queremos que nos trates como cualquier alumno, porque somos humanos y necesitamos un espacio educativo sano para nosotros, para nosotras y nosotras. Querido docente, ser parte de la comunidad de la diversidad de género te pone en una cuerda floja. Puedes perder tus privilegios, llámele privilegios siendo una persona trans a tener empleo, tener vivienda, tener apoyo familiar. Eso es un privilegio, es difícil. Entonces puede que alguno de tu alumna o alumno pueda estar disperso en clases, porque tenemos que trabajar, tenemos que buscar otras oportunidades simultáneamente al estudiar. Entonces te hago la invitación a que te acerques de forma amable si es que notas que algún miembro de la comunidad queer o trans se dispersa en clases. Trata de abrirte un poco para que puedas comprender sus motivos y apoyar su desempeño estudiantil. Docente, es importante que tú manifiestes respeto hacia tu alumno y que lo alientes también. Es por eso que es importante que tú conozcas el pronombre y el nombre elegido, porque muchas veces hacer el cambio de género es difícil. Entonces te recomendamos que preguntes qué nombre es el elegido de tu alumno o alumna o alumne de la diversidad de género. Muchos no tienen el cambio hecho, pero ya tienen un nombre elegido. Es importante que lo conozcas y que des oportunidad a que lo mencione. Recuerdo que en mis tiempos universitarios yo llegué a trabajar y estudiar al mismo tiempo y llegaba a faltar y ser una persona considerada inconstante por mi desempeño académico. Sin embargo, tenía muchos problemas que resolver acerca de mi identidad de género. No era por desamor a la carrera, era porque había un sinfín de cosas que quería resolver. Muchas veces por no salir del closet como persona trans, se pueden sumar adicciones o depresiones o falta de compromiso porque tienes muchos elementos en tu cabeza. Pero te hago la invitación de que seas el confidente de tus alumnos para que así los motives a estudiar. Profesor o profesora, es importante que tú mantengas el ejemplo y que promuevas acciones incluyentes y accesibles hacia la comunidad. Es importante que esto se hable de forma pública, que se mantenga un respeto y que tú promuevas la igualdad y la equidad. Profesor o profesora, en caso de que requieras más información o en caso de que algún alumno tuyo requiera más información, te invitamos a acercarte al proyecto de Universidad Incluyente y Accesible. Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Ruiz Toledo, soy postdoctorante en el doctorado en estudios feministas de aquí de la UAM Xochimilco y mi orientación sexual es homosexual, aunque culturalmente sería mampo. Profesor, profesora, si tienes un alumno que pertenece a la diversidad sexual, esto es lo que debes de saber. Es importante recordar que existe una gran diversidad de expresiones sexuales que van desde el homosexual, lesbiana, gay, bisexual, intersexual, transexual, transgénero, también recientemente quienes se asumen asexuales o pansexuales, y esto se diversifica mucho más si tomamos en consideración los orígenes culturales y las clases sociales de los que venimos los alumnos.
Por lo tanto, compañera profesora o profesor, si sospechas de que en tu grupo existe una persona de la diversidad sexual, te recomiendo que aclares si se requiere utilizar un pronombre personal de acuerdo a su autoadscripción y evitar cualquier tipo de violencia basado en su expresión o en su comportamiento, y podríamos estar también cometiendo violencia sin querer. De igual manera, te invito a tener siempre presente que no todas las personas están listas para bromear con su identidad sexual, y más aún, no todas están listas para reconocer públicamente que pertenecen a alguien de la diversidad sexual y están explorando entre cada una de estas expresiones. Esto es relevante porque si hay bromas o chistes que pretenden evidenciar o exponer al compañero o a la compañera, es importante pararlas de inmediato. Por tal motivo te invito a evitar el uso de juegos de lenguajes, bromas de doble sentido o cualquier chiste que pueda exponer o utilizar a las personas de la diversidad sexual como sujeto de burla. De igual manera también te quiero invitar a que promuevas el intercambio de ideas de manera grupal, sin ningún tipo de distinciones, y tampoco que promuevas las afinidades, porque de esta manera también se autoexcluye o se excluye a las personas de la diversidad sexual. Y de igual manera te invito que para evitar algún tipo de violencia a través del lenguaje o de cómo nos expresamos, utilices términos como de persona o de sujeto, y así evitar asignarle alguna identidad errónea y con ello violencia hacia cualquier compañera o compañero que pueda identificarse de forma diferente. También considero muy importante de que si tienes actividades como de lluvia de ideas o conversatorios, estés al pendiente sobre que no se estén utilizando adjetivos o de que se estén menospreciando los puntos de vista de otras personas, porque estos puntos de vista también vienen de sus propias historias y de cómo se han generado sus capacidades de resiliencia o adaptabilidad al medio en el que crecemos. Y también pedirles, profesoras y profesores, que recordarles que no es correcto tomar de ejemplo la vida personal de las personas que son de la diversidad sexual, sea como ejemplo o sea como burla, porque genera emociones que luego son muy difíciles de afrontar, y si se llega a presentar un caso de violencia, sea verbal o física, contra un compañero o compañera, es importante brindarle el primer apoyo cercano, y después dirigirse con las autoridades en este caso, que puedan intervenir para buscar apoyarlos psicológicamente y acompañarlos dentro de sus emociones. Y por ello también quiero pedirles e invitarles, profesoras, profesores, que siempre estén atentos a las formas de expresión verbales y corporales que están teniendo ustedes o con sus alumnas y alumnos, para promover el respeto de todas las expresiones y todas las opiniones y mantener el respeto a la vida privada, poder convivir con ellos y sacarles adelante, que es lo que importa. Es por ello que te invito, profesora y profesor, que desde el principio de la clase establezcan cuáles son las normas de convivencia y de participación en clase, como levantar la mano, respetar el pronombre de la persona, respetar su vestimenta y su expresión, y sobre todo mantener siempre en claro de que se está hablando temas en clase, no de la vida personal de las personas, y que eso se queda en un nivel privado y que podemos compartirlo siempre que haya con confianza, pero que si la confianza no se da, tampoco es requisito para poder mantener la clase. También considero relevante de que si se van a hacer conversatorios desde un lugar en común, recordar que son las opiniones las que se respetan, pero siempre hay una jerarquía para evitar precisamente faltas de respeto o ejercicio de violencia con o sin voluntad, ¿verdad? Y recordarte, profesora, recordarte, profesor, que si no estás dispuesto a utilizar el lenguaje inclusivo para demostrar el respeto hacia las y los alumnos que tienes en clase, puedes dirigirte a ello con el término persona y te lo agradeceremos profundamente. Profesor, profesora, no estás sola, no estás solo. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco cuenta con el espacio de encuentro del proyecto Universidad Incluyente y Accesible, donde podrán apoyarte para poder ejercer tu labor de forma respetuosa y siempre hacia adelante. Ven y visítanos. Hola, yo soy Jorge Morales. Hola, yo soy León Serrano. Yo tengo baja visión. Yo tengo disminución visual. Si tú, profesor, tienes un alumno o alumna con discapacidad visual o disminución visual, eso lo tienes que saber.
Lo primero que debes saber es que la discapacidad visual es un conjunto de realidades muy diversas. Puede que sea una persona que no ve, que ve poco, que ve distinto, y que las causas muchas veces pueden ser de nacimiento, por enfermedad o incluso adquiridos por algún tipo de accidente. Entonces, es un conjunto de distintas realidades y lo más importante es la comunicación, acercarse al estudiante y preguntarle con qué recursos cuenta y cuáles son sus necesidades. Si tienes un alumno con disminución visual, debes considerar que le puede tomar más tiempo leer o escribir, por lo tanto debes tener un poco más de paciencia y tolerancia para con él. Es importante que cuando trabajes con un estudiante con discapacidad visual, trates de hacer un ejercicio de autoconciencia de cuáles son los prejuicios que tal vez tú tienes al respecto de la discapacidad visual. Considera que una persona con discapacidad visual que llega a la educación superior, pues ya recorrió todo un sistema básico por el cual ya tiene estrategias, ya tiene herramientas. Entonces simplemente es pulir esas herramientas para lograr un conocimiento pues entre ambos. Entonces simplemente es ir quitando estos prejuicios. No todas las personas con discapacidad requerimos braille y pues hay muchas opciones y muchas alternativas tecnológicas hoy en día, incluso gratuitas, que nos permiten estar aquí y aprender a la par de cualquier estudiante. Es importante que cuando tú en el pizarrón expliques un diagrama, una operación, la describas lo más posible para que el alumno con disminución o discapacidad visual lo pueda entender de la mejor manera, para que tú no asumas que con una explicación muy sencilla él lo entiende cuando puede tener muchas dificultades. Algo importante a considerar es el material didáctico que utilizas para tus clases. Si llegas a utilizar recursos audiovisuales, ya sean fragmentos de películas, videos, aunque sean subtitulados, sí requerimos que el audio sea en español, porque muchas veces pues no sabemos otro idioma, no sabemos inglés y no podemos leer subtítulos. Entonces, para que podamos acceder a ese material, pues sí necesitamos que esté en español. Y de otra manera, si tú utilizas muchos esquemas en el pizarrón, te gusta usar esquemas, simplemente descríbelos, no decir simplemente esto se relaciona con esto, sino decir tal cosa, el nombre de esa cosa se relaciona y de esa forma auditivamente nosotros podemos seguir tu explicación. También es importante permitirle al alumno sentarse hasta adelante para tener una mejor visión. Cuando hagas diapositivas, esa tiene que tener una letra grande para que puedan ser vistas de mejor manera y si se puede resaltadas. Con respecto a las evaluaciones, normalmente hay formas de evaluar el conocimiento de las personas con discapacidad visual. Muchas veces ya traemos un recorrido pues de toda nuestra trayectoria, entonces simplemente a partir de la comunicación es ver cuál es la forma más adecuada para ti y para nosotros. Hay formas donde simplemente necesitamos que nos lean el examen y nosotros responder, tenemos la opción de examen oral, o incluso si tienes la opción o la oportunidad o el estilo de darlo digital, pues también muchas veces podemos hacerlo con nuestros propios recursos tecnológicos. Entonces simplemente es ver cuál es la forma más viable para nuestras evaluaciones. También debes tener a consideración que un alumno con disminución visual puede sufrir fatiga por la cantidad de lectura, ya que no tiene la misma visión que una persona normal y como se explicó, la disminución visual es muy diferente, puede ser varios niveles, entonces es muy cansado en cierto tiempo de lectura para una persona. Por eso tienes que tener un poco más de paciencia. Como ya dijimos, el contenido matemático y estadístico también es accesible partiendo de los recursos que tenga el estudiante y de la forma como tú lo expliques. Recuerda que simplemente requerimos una explicación en audio, escuchada. Entonces simplemente considera, por ejemplo, cuando trabajes con tablas de contenido, tablas estadísticas, que una lectura de una tabla para una persona normovisual, pues simplemente es una lectura global. Y para nosotros es una lectura que vamos elemento por elemento, entonces simplemente necesitamos una explicación tal vez en general de cuál es el propósito de esa tabla y si hay datos específicos o importantes, pues que nos digas cuál. Si tú nos dices dónde buscar, nosotros podemos encontrar y entender ese contenido. Es importante que los materiales de lectura, de ser posible, estén en formato digital para que de este modo el alumno pueda usar el cursor y ampliar
la letra y tenga una mejor calidad de lectura. Para las personas que normalmente no podemos leer por nosotros mismos, utilizamos dos formas de lectura. Muchas veces es el braille y sobre todo el soporte de lectores de pantalla. Entonces, estos materiales digitales nos ayudan mucho, nos dan muchas facilidades para leer, pero sí requerimos que estos materiales sean escaneados de una forma correcta, de una forma clara y de preferencia que sean escaneados como texto, porque muchas veces escaneamos una imagen, un texto y sale en un formato de imagen que para un lector de pantalla es una foto, entonces no se puede leer. Entonces sí necesitamos estos requerimientos para que ese material pueda ser accesible y leído a partir de soporte de lectores de pantalla. Si tú tienes un alumno con disminución de discapacidad visual, puedes venir al espacio de encuentro y te apoyaremos con convertir las lecturas a audiolibros para que de este modo pueda llevar una vida académica más accesible. Pero es fundamental que se entienda que esas tienen que estar bien escaneadas en formato PDF, legibles, no sombreadas, para que el lector de conversión las pueda detectar y sea más rápido el mecanismo, porque es un poco complicado y tardado. Y de este modo, más que nada, estén disponibles a tiempo para los alumnos. El proyecto Universidad Incluyente y Accesible surge en el año 2017 como una iniciativa de profesores, profesoras de la UAM Xochimilco que nos preguntábamos qué podemos hacer para que nuestra institución sea más incluyente, más accesible a personas con discapacidad y otras formas de diversidad. No era un tema nuevo, había trabajos individuales que se habían hecho de manera previa y a través de este proyecto se busca darles continuidad y al mismo tiempo hacer los cambios institucionales que fueran necesarios. Y afortunadamente en el año 2023 el rector de Unidad tuvo a bien crear la comisión del proyecto académico interdisciplinario Universidad Incluyente y Accesible. Y a partir del año 2020 pues se han dado una serie de cambios institucionales relevantes para la inclusión y la accesibilidad. Se ha reformado el Reglamento de Estudios Superiores y se han creado políticas operativas y en Xochimilco y posteriormente políticas transversales a nivel de las 5 unidades de la UAM que buscan promover la inclusión, la accesibilidad, evitar la discriminación y favorecer la equidad de las personas con discapacidad y de otras formas de diversidad que actualmente están presentes en la comunidad universitaria. Otro logro muy importante del programa Universidad Incluyente y Accesible ha sido el poner en un formato de accesibilidad, es decir, en audio, la bibliografía que se utiliza para el tronco interdivisional, que como sabemos en UAM Xochimilco es el primer trimestre para todas las licenciaturas que se cursan en esta unidad, y también ya se ha avanzado en este trabajo de hacer la bibliografía accesible en audio para el trimestre 2 y el trimestre 3 del tronco divisional de Ciencias Sociales. Esto está accesible, lo pueden revisar en nuestra página www.accesible.uam.mx y se continuará con los trimestres de otras unidades hasta conforme nos vaya siendo posible. Otro logro importante de estos cambios institucionales ha sido la posibilidad de preguntar al alumnado de nuevo ingreso sobre su condición de discapacidad, su condición de pertenencia a la diversidad sexogenérica, de pertenencia a algún pueblo originario o de autoadscribirse como afrodescendiente. Esta información ha sido muy importante porque nos permite saber, por ejemplo, hoy en día que más del 9% del alumnado de esta casa de estudios manifiesta tener alguna condición de discapacidad y nos permite al mismo tiempo hacer una planeación y hablar con los futuros profesoras de cada uno de estos alumnos para que se puedan llevar a cabo los ajustes razonables y otras medidas dentro de nuestra institución. Les invitamos al espacio Universidad Incluyente y Accesible. Estamos ubicados en la planta baja del edificio B.
Los esperamos con los brazos abiertos, podemos acompañarles, asesorarles, brindarles esta información y esperamos que sigamos haciendo cada vez más grande esta red por la inclusión y la accesibilidad en la UAM. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Maceda Mejías. Soy egresado de la carrera de estomatología y de la maestría en ecología aplicada de la UAM Xochimilco. Profesora, si en tu aula está cursando una persona con un padecimiento psiquiátrico o con discapacidad psicosocial, es importante que conozcas esto. La discapacidad psicosocial no es solo una, así como los diagnósticos psiquiátricos tampoco indican que la persona se comportará de una o de otra forma. Todos somos diversos, entonces es muy importante que se vaya atendiendo y estando atento a las particularidades de cada uno de los estudiantes. En principio, debes de promover un ambiente de respeto en el aula, en donde todos los alumnos se sientan seguros, valorados y pues con un papel dentro de la enseñanza-aprendizaje. Es importante mantener una comunicación abierta y empática. Hay que tener disponibilidad para escuchar y dialogar con el alumnado. Esto permitirá tener una dinámica de solidaridad, de mutuo apoyo dentro del aula. Al promover un diálogo abierto y de confianza con el estudiante, es importante también, si es posible, informarse sobre la condición que está viviendo el estudiante. En caso de que el estudiante ya tenga antecedentes sobre una discapacidad psicosocial o una condición psiquiátrica, es muy importante que él guarde un medicamento de reserva en el servicio médico. Esto ayudará mucho a poder actuar en un momento de emergencia. Muchas veces los medicamentos en estudiantes con discapacidad psicosocial producen somnolencia y esto también dificulta un poco la adquisición de conocimientos. A veces se puede sugerir al estudiante que tome el turno vespertino. También en su momento, si es necesario, al estudiante se le puede remitir a Propresa o a la atención psicológica con la que contamos en la universidad. Es muy importante que también consideres que contamos con otras instancias, por ejemplo ATA, que es el acompañamiento a trayectorias académicas del alumnado, donde existen programas como el de ayuda entre pares. Es importante promover la participación y el trabajo en equipo. El sistema modular es una gran oportunidad para que el estudiante con alguna discapacidad psicosocial se exprese. Esto es muy benéfico en su proceso. Es muy importante que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se utilicen diferentes métodos que también refuercen, por ejemplo, habilidades visuales, auditivas o kinestésicas. Esto puede ayudar mucho a que la acción de adquirir aprendizaje o adquirir conocimientos sea más rica, variada y efectiva. Por ejemplo, en el tema de déficit de atención, es muy importante contar con materiales donde el estudiante pueda regresar al momento en donde había información valiosa que tal vez no pudo obtener en tiempo real. Es muy importante que se presente de manera oportuna el programa en el cual se incluirán los contenidos y también los tiempos de entrega, las evaluaciones. Esto también ayudará a evitar la ansiedad y haya mayor seguridad en el momento en el que se está dando el curso. Si bien es importante que se flexibilice los tiempos de entrega y los requisitos para poder aprobar el curso, es también muy importante que no haya discriminación positiva con el estudiante, con el alumno, ya que esto también lo puede inhabilitar para el mundo real. Sabemos que crear un espacio de retroalimentación es muy necesario. Por eso, contamos en este momento con el espacio de encuentro Universidad Incluyente y Accesible, donde invitamos a la comunidad de la diversidad a incluirse en ese proyecto y que se apropien de este espacio. Hola, soy Iván Cermeño, fui estudiante de Comunicación Social, egresado de la UAM Xochimilco, soy un adulto autista y tengo 41 años. Profesora que estás viendo este video, me gustaría darles la bienvenida a este curso introductorio en el cual les podré estar dando algunas recomendaciones
para poder trabajar con algunos alumnos neurodivergentes que puedas encontrarte en el aula. En instancia, debemos de entender que la neurodivergencia no es un diagnóstico clínico, sino una etiqueta sociopolítica. Y dentro de estas etiquetas se encuentran algunas discapacidades psicosociales, como lo pueden ser el autismo, el TDAH, las altas capacidades, sociopatía, narcisismo y algunas otras. Algo importante saber dentro de la neurodivergencia es que es un espectro, como ya lo mencioné anteriormente, hay muchísimos tipos y cada una de esas neurodivergencias es diferente entre una y otra. Ninguna persona neurodivergente es igual a otra. Para poder continuar hablando del tema, me gustaría hablar acerca de mi experiencia. Les reitero, tengo 41 años y fui diagnosticado hace 3 con autismo. En cuanto a mi experiencia en la escuela, fue un tanto complicado, ya que los profesores no entendían acerca de mi condición, acerca de mi identidad, que ni siquiera yo conocía. Entonces hay algunas herramientas que se pudieron haber utilizado dentro del aula, en mi historia académica, que pudieron haberme facilitado el poder terminar mi carrera de una manera más adecuada, asimismo para poder facilitar el trabajo en el aula tanto con mis profesores como mis compañeros. Dentro de esas herramientas son el tiempo en el aula. Yo, una persona neurodivergente, era una persona que no podía estar tanto tiempo dentro del salón, sin embargo yo podía aprender. Una de las maneras en las que se suelen evaluar a los alumnos desde la primaria hasta la universidad es a través de las asistencias. Sin embargo, hay alumnos que pueden aprender de manera autodidacta sin necesidad de tener que estar todo el día sentado en el aula. Algunas otras herramientas que se pueden utilizar es que haya trabajos individualizados y no siempre en equipo, porque hay personas que se adaptan más a trabajar de manera solitaria que trabajar en un equipo, y esto les puede generar un sobreestímulo que puede hacer que terminen desertando. Otra herramienta que se me viene en este momento es el que sean puntuales a la hora de dejar las tareas. Muchas veces las tareas simplemente investiguen tal tema y hay algo dentro de las neurodivergencias que puede ser la literalidad. Uno se enfoca en ese tema y a la hora de entregar el trabajo resulta que es un trabajo incompleto porque no se estudia el contexto detrás de ello. Son herramientas que en este momento les podría brindar. Entiendo que el sistema de la UAM Xochimilco es un sistema modular en que se generan una mesa de trabajo en la que todos los alumnos pueden compartir acerca del tema para poder aprender en conjunto. Sin embargo, reitero que hay ocasiones en que el alumno neurodivergente puede aprender más estudiando solo, hacerlo de manera autodidacta y puede compartir eso con el profesor o en grupos más reducidos para evitar la sobreestimulación, ya que si se le obliga a un alumno neurodivergente que trabaje en equipo, puede detonar en una crisis y no va a aprender e incluso puede ocasionar un problema dentro del aula. Sabemos que dentro del aula podemos tener situaciones de emergencia con los alumnos neurodivergentes. Aquí las recomendaciones que se pueden hacer es que en la medida de lo posible se tenga un perfil sensorial del alumno para poder cómo reaccionar de manera inmediata ante la situación que se esté presentando, y 2, tener la certeza de que se tienen los teléfonos de contacto de emergencia de este alumno, que esos estén actualizados, aunque eso se tenga que hacer de manera muy recurrente, a diferencia de otros alumnos en que solo se realiza cuando se va a iniciar el ciclo escolar. El perfil sensorial es aquel que nos dice las características sensoriales, valga la redundancia, del alumno. Es decir, si tiene hipersensibilidad a la luz o si tiene hiposensibilidad, si tiene hipersensibilidad al dolor o hiposensibilidad auditiva y toda esta parte. Porque algún ruido que pudiera ser muy pequeño para algunas personas, como esto, para algunas otras personas puede ser demasiado molesto si tiene hipersensibilidad auditiva. Si tiene una hipersensibilidad sensorial y hay, por ejemplo, estrobos, esto puede ser estimulante y colapsar el alumno. Incluso si ahí tenemos un alumno que tenga epilepsia, que también está conectado con las neurodivergencias, puede sufrir alguna crisis. Entonces, el tener ese perfil sensorial para saber cuáles son las afectaciones de nuestro entorno que pueden afectar al alumno, nos pueden ayudar para evitar alguna situación de riesgo, tanto para el alumno como para alguno de sus compañeros. Cabe mencionar que estas recomendaciones que yo estoy realizando son recomendaciones que a mí me hubieran ayudado dentro del aula, pero como ya dije hace un momento, tenemos que entender la neurodivergencia como un espectro. Así como hay personas hipersensibles, hay personas hiposensibles. Entonces hay personas a las que se le hará más fácil estar en un aula bien iluminada y habrá algunas otras personas que prefieran estar en un aula
con poca iluminación. De igual modo habrá personas que los ruidos de fondo le molesten y habrá personas que esto no le causa ninguna mella. Lo que sí es importante es siempre mantener una política de respeto dentro del aula con nuestros alumnos neurodivergentes o con alguna otra discapacidad. Como último punto, me gustaría decirles que estas recomendaciones que he realizado son con base en mi experiencia. Sin embargo, para poder realizar un mejor trabajo y poder tener un ambiente con los alumnos neurodivergentes, lo mejor es tener una entrevista uno a uno con ellos para entender sus necesidades particulares. Un par de recomendaciones finales que pudiera hacerles. Una ya lo mencioné, que las faltas no cuenten dentro del promedio, puesto que hay alumnos sobresalientes, tanto neurodivergentes como neurotípicos, que no necesitan estar en el aula durante todas las clases. Sin embargo, a la hora del examen o de las evaluaciones pueden tener un desempeño bastante aceptable, bastante considerable. Que la universidad tiene algunos coloquios, debemos de entender que estos pueden ser sobreestimulantes, como ir al teatro. Puede haber mucho ruido, puede haber muchas personas, pueden haber muchas cosas que puedan hacer colapsar al alumno. Entonces pueden haber algunas otras alternativas, como tomarlo en línea, como el escuchar un video, el hacerlo de manera más individualizada y no tener que estar en contacto con todas las personas y dentro de todos los estímulos que conlleva estar dentro del coloquio. Profesor, si tienes algún alumno neurodivergente dentro de tu aula, te invitamos a que asistas al programa de Universidad Incluyente y Accesible, donde puedes encontrar la carta de ajustes razonables para que puedas entender y valorar lo que puedes hacer mejor dentro del aula, para que puedas tener un mejor desarrollo académico, tanto contigo mismo como con tu alumno neurodivergente y el resto del aula. No olvides visitar este espacio por si tienes alguna otra duda o sugerencia. Hola, soy Gustavo Gabriel Jubera Torrijos, soy pasante de la carrera de Psicología Social en la UAM Xochimilco. Profesora, si tienes algún estudiante que pertenezca a alguna comunidad indígena, algún pueblo originario o alguna población originaria, esto es algo que tienes que saber. Las comunidades originarias son muy diversas, entonces es muy importante preguntarse sobre la identidad de los alumnos, decirles sobre cuáles son aquellas comunidades de las que vienen para poder de esta manera identificar cuáles son sus tradiciones, sus usos, que las personas se sientan que es importante también para los demás. Profesora, es muy importante que conozcan las condiciones de las cuales provienen los estudiantes. Muchos nos desplazamos desde otros estados, hay algunos que tenemos que venir a rentar cerca de la escuela para poder acudir a nuestras clases. Hay veces que tenemos que ser distanciados de nuestra familia por mucho tiempo, de nuestras comunidades, o el tiempo de traslado en los transportes nos lleva mucho tiempo del día. Entonces hay que buscar consideraciones sobre las particularidades de los estudiantes. Es importante considerar que no todos dominamos el español. Hay veces que el idioma primario pues, es o de alguna comunidad en particular, y para ello requerimos un tiempo de adaptarnos, de poder conocer un poco más las palabras. Hay veces que quizás nuestra manera de expresarnos sea muy reducida, entonces es importante tener consideración cuando esas cosas suceden, intentar estar más abierto a escuchar a las personas, intentar entender cuál es el mensaje que nos quieren dar, preguntarles si es que no lo entendemos del todo, si pueden explicárnoslo de otra manera o con otras palabras. Hay veces que elementos que son muy significativos para nuestra identidad, como la vestimenta o nuestras tradiciones, son un objeto de burla. También es importante considerar que las personas que provenimos de alguna comunidad originaria nos tenemos que desplazar muchas veces para el estudio. Esto es algo particularmente más desgastante en el caso de las mujeres, porque muchas veces ellas tienen aún menos capacidades de estudiar. Muchas veces el hombre es quien se ve desplazado hacia otros lugares y las mujeres se quedan en estas comunidades haciendo papeles que se han estigmatizado a la mujer. Entonces es importante reconocer, valorar
a todas las mujeres que provienen de alguna comunidad indígena y que tienen el acceso a la educación. Es muy importante considerar que hay palabras que usamos cotidianamente, como la palabra indígena, la cual entra en controversia porque se ha catalogado de esta manera a una diversidad muy amplia de comunidades. Entonces no es una palabra que generalmente propicie una buena percepción, porque reduce, porque marginaliza, porque no permite ver la diversidad. Hay veces que la discriminación se puede dar por la vestimenta, por otras ideas, una cosmovisión distinta, por las tradiciones o las situaciones en las cuales viven las comunidades. Es muy importante generar un espacio abierto de escucha, interesado en la identidad de los estudiantes, poder generar momentos de reflexión en torno a esto. Algunas consideraciones que hay que tener para generar respeto en el aula es hablar abiertamente del tema, de la identidad, preguntarle a los alumnos si provienen de alguna comunidad. No lo vamos a saber de antemano, sino que tenemos que interesarnos por la otra parte. Entendamos que muchas veces hay violencias que se viven cotidianamente, que pueden reflejarse como burlas o arremedar a la gente, decir alguna palabra peyorativa sobre su vestimenta, sobre sus tradiciones o algún otro elemento identificatorio. Hay experiencias negativas que tenemos al ser parte de alguna comunidad indígena o originaria, debido a que muchas veces hay discriminación, acoso, burlas. Esto no solo se puede dar en el área del salón de clases, también se da en áreas digitales o entre los pasillos, etc. Profesora, profesor, recuerda que no estás sola. Puedes acercarte a la coordinación de lenguas extranjeras, ahí enseñan náhuatl. Poco a poco se va abriendo a otros idiomas. Hay otras organizaciones o otros elementos administrativos que te pueden ayudar a generar una zona de contacto con las personas. Por ejemplo, el INPI, que es la asociación especializada en los pueblos indígenas, da capacitaciones y te pueden asesorar sobre cómo estar con estas comunidades. Recuerda que también te puedes acercar al espacio de encuentro del programa Universidad Incluyente y Accesible. En este espacio te pueden ayudar a saber cómo tratar con las personas, con los estudiantes y las estudiantes que son parte de una comunidad originaria. No estás sola, acércate. Buenos días, soy Abigail Setimón, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social en la UAM Xochimilco y formo parte de la comunidad afrodescendiente. Profesor, profesora, si tienes un alumno que forma parte de la comunidad afrodescendiente, esto es lo que tienes que saber. Y es que dentro de las comunidades de afrodescendientes hay mucha diversidad. Y esta diversidad incluye, por ejemplo, a los afrodescendientes que viven aquí en el país, que reciben el nombre de afromexicanos. También están las personas afrodescendientes de otras partes de Latinoamérica, en especial, por ejemplo, Sudamérica, que también a veces reciben el nombre de afrolatinos, que también es como yo me identifico. Y pues también están las personas afrodescendientes del Caribe, y también están las personas afrodescendientes que vienen que pueden venir de varias naciones del continente africano, así que es una comunidad muy amplia y muy diversa, y por lo tanto vamos a tener diferentes idiomas y diferentes culturas. Como ya lo mencioné anteriormente, pues sí, somos una comunidad muy diversa y podemos provenir de ahora sí que varias partes del mundo. Y eso puede llevar a que en las aulas, pues los profesores lleguen a asumir que muchos de nosotros pues no hablamos español.
Y pues esto no siempre es así, ya que en Latinoamérica existen pues cantidades considerables de personas afrodescendientes que se hablan español, pero a veces pues las personas lo llegan a olvidar, ¿no? Y en el aula pues sí asumen que uno habla cualquier otro idioma menos español. Y esto puede convertirse en una barrera del idioma al momento de darse la clase, porque pues el profesor puede pensar que no puede hablar con su alumno, porque pues se supone que no habla español. Y ahí sí recomendaría que desde el inicio el profesor pues tenga un diálogo con su alumno afrodescendiente y le pregunte directamente si no tiene ningún problema con el español y si lo puede hablar bien, si lo puede hablar fluido para que no tenga dificultades al momento de tomar las clases. Y en caso de que no, pues ver un modo de que el profesor pues pueda apoyar a ese alumno, no sé, con materiales que sean, materiales basados en su idioma materno para que no tenga tantas dificultades al momento de pues tomar las clases y de estudiar. Es muy importante considerar esto porque sí, no todos tuvieron esa ventaja que yo tuve de poder acercarme al español desde chica, poder aprenderlo y pues hablarlo fluidamente, ¿no? No todos tuvieron pues esa oportunidad, ese privilegio. Y pues sí, por ese motivo muchos estudiantes afrodescendientes cuando llegan a las aulas puede que tengan ciertas dificultades por el idioma, ¿no? Debido a que no lo hablan. Otra cosa importante a considerar que puede ayudar a fomentar un ambiente de respeto en el salón de clases es evitar hacer comentarios o chistes o decir apodos que aludan al color o al tono de piel del alumno y que además resulten ofensivos. La siguiente cosa importante a considerar para mantener y fomentar ese ambiente de respeto en el salón de clases es también evitar hacer comentarios o poner apodos a los alumnos relacionados, por ejemplo, con su tipo de cabello, porque es bien sabido que desafortunadamente el pelo afro pues tiene muchas connotaciones negativas y pues la gente puede llegar a hacer pues comentarios un poco feos con respecto a ese tipo de cabello que muchas personas afrodescendientes tenemos. Entonces pues sí, también evitaría algún tipo de comentario o poner algún tipo de apodo al cabello de las personas afrodescendientes, ¿no? Para fomentar ese ambiente de respeto. Con respecto al idioma, otra cosa que yo recomendaría también para seguir fomentando ese ambiente de respeto en el salón de clases es que si, por ejemplo, el alumno pues no llega a hablar bien el español, porque si pasa, muchas personas afrodescendientes pues hablan el español, pero no lo hablan de manera fluida, pues evitar burlas hacia la forma en la que habla y hacia su acento, ¿no? Que es algo que puede llegar a pasar, ¿no? Que la persona no habla tan bien el español, le cuesta y pues sí, no está bien que la gente pues se burle, ¿no? De su acento, de su forma de hablar. Al contrario, respetar la forma en la que habla. Como recomendación final, pues reitero ese punto de fomentar un ambiente de respeto, un ambiente igualitario, ahora sí que en todos los espacios de la universidad, no solo dejarlo en el salón de clases, sino que también llevarlo a los jardines, a la biblioteca, e incluso afuera de la universidad, si se puede, ¿no? Ya que pues sí, la universidad es un espacio que fue creado para convivir con otras personas, ya sea de otras culturas, ya sea personas que hablan otros idiomas, personas que son de otros lugares, ¿no? Es un espacio que precisamente se busca que podamos tener una convivencia sana y pacífica con todos los demás, ¿no? También quiero decir que como miembro de la comunidad afrodescendiente, pues como alumna, uno no busca que lo traten diferente por el tono de piel, no, al contrario, o sea, uno solo busca respeto como cualquier otro alumno y no buscamos que se nos trate diferente solo por el tono de piel, uno solo busca que nos traten
igual que los demás, porque al final del día somos personas como cualquier otra. Profesor, profesora, recuerda que no estás solo, recuerda que no estás sola. En la universidad existe un espacio de encuentro del proyecto Universidad Incluyente y Accesible, al cual puedes acudir para recibir información, asesoramiento y acompañamiento sobre cómo ser un docente accesible en el aula. Así que acércate.